Sean bienvenidos a la octava sesión del Seminario Permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico, Perspectivas Metodológicas en las Disciplinas Antropológicas Contemporáneas. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Luis Antonio Nava García, quien nos hablará de la metodología de la investigación en etnohistoria. Primero les voy a presentar al maestro. El maestro Luis Antonio Nava García es candidato a doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Historia por el CIESAS y licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo la mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero, correspondiente a las áreas de Historia y Etnohistoria en la categoría de tesis de licenciatura, otorgada en los premios INA del 2015 por la investigación Etnohistoria de Iztacamaxtitlán, del origen ancestral al año 1519. Él también es profesor de asignatura en la licenciatura de Etnohistoria de la ENA. Es miembro del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla y sus líneas de investigación son las siguientes: pueblos de indios novohispanos, geografía histórica, así como la historia agraria novohispana. Le doy la palabra, maestro. Muchas gracias, Neftalí. Muy buenas tardes a todos, a todas. Desde luego, deseo agradecer al maestro Gastón Macín y a los organizadores de este seminario permanente de perspectivas metodológicas en las disciplinas antropológicas contemporáneas, que pues forma parte de este llamado Observatorio Coyuntural Antropológico. Y pues bueno, les agradezco por esta atenta invitación que me hicieron para tratar este tema, que es la metodología de la investigación en etnohistoria. Y para comenzar, quiero mencionar algunas precisiones al respecto, y es que, pues bueno, me enfocaré especialmente pues en el caso particular de la etnohistoria mexicana, la que impartimos en la ENA, ¿no? Principalmente en la que nos hemos formado, y pues como sabemos en la ENA, pues la etnohistoria es una profesión. De igual manera, mencionaré en términos muy generales un poco de los orígenes de la etnohistoria y mencionaré esto de las instituciones mexicanas que se han hecho cargo de su investigación, cómo se hace aquí en México la etnohistoria. Desde luego quiero señalar que me enfoco en el caso particular mexicano, por obvias razones, ¿no? Pues este es el país en el que me encuentro, en el que me he formado, y bueno, desde luego responde a ello, ¿no? Aunque pues cabe señalar que pues la etnohistoria desde sus orígenes pues no es exclusivamente mexicana, ¿no? Empezó también con estudios africanos en Norteamérica. Se hace mucha etnohistoria en Sudamérica, ¿no? En Perú particularmente, por ejemplo. Sin embargo, pues bueno, me voy a enfocar sobre todo en lo nuestro, ¿no? En el caso mexicano. Y bueno, también voy a señalar un poco posteriormente, ya para finalizar, pues les compartiré cómo he realizado yo la investigación etnohistórica, pues con la manera en la que yo lo he investigado, ¿no? Entonces, bueno, ahí quiero comenzar un poco con la cita de quienes han hecho por escribir cuál es el origen de esta especialidad de la etnohistoria, ¿no? Y me viene, por ejemplo, un texto importante que se titula La etnohistoria, un intento de explicación, que fue de Carlos Martínez Marín, es de Carlos Martínez Marín, y que también retoman dos autoras más etnohistoriadoras, Emma Pérez Rocha y Dora Sierra Carrillo, en otro artículo, ¿no? Que es La etnohistoria en México, origen y trayectoria, publicado por la revista Antropología del INA. Entonces, bueno, estos autores y autoras nos señalan, ¿no? Que el término de etnohistoria se empleó por primera vez en Europa, en Viena, hacia 1930, por Fritz Rock, que hizo importantes aportaciones para la etnología. Y bueno, tuvo su movilidad este término, y donde
se empleó mucho, tuvo relevancia, fue a partir de 1946 en Estados Unidos, cuando se aprueba en este país la ley de reclamaciones indígenas, en donde pues se reconocía, ¿no?, que los indios tenían derecho a ser indemnizados por el despojo del que había sido víctimas, ¿no? Y ellos podían entonces demandar gracias a esta ley. Y bueno, fue aquí donde para hacer reconocimiento de esta demanda de la población indígena norteamericana, pues se valieron de los etnólogos. Los etnólogos, quienes fueron los que efectuaron las indagaciones en archivos a través de los documentos. Y bueno, aquí se considera, ¿no?, que es uno de los orígenes de la etnohistoria norteamericana a través de esto, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera está muy ligado pues, a la historia agraria, a la historia agraria, la propiedad de los indios norteamericanos, la etnohistoria allá en Estados Unidos. Bueno, y aquí en México, el término de etnohistoria se comenzó a utilizar aproximadamente alrededor de las décadas de 1940, 1950. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gonzalo Aguirre Beltrán con su obra de la población negra de México, estudio etnohistórico, de manera que pues este es de 1946, ya muy cercano, ya en la segunda mitad de esta década de 1940, pero vemos cómo ya está presente, ¿no?, este término, esta palabra, que se convierte en especialidad y, como lo mencioné, pues es una profesión en la ENA. También quiero retomar otras aportaciones de otra autora, es María de los Ángeles Romero Frizzi, que en este artículo que se llama Reflexionando una vez más, la etnohistoria y la época colonial, en donde nos señala, ¿no?, que pues la etnohistoria tiene que ver con estos procesos mentales que nos acercan a la historia del otro. Esta manera para denominar al que nos es ajeno a esta cultura en la que nosotros nos encontramos. ¿Quién es el otro entonces? Nos dice también esta autora, pues es quien ha heredado una cultura distinta a la nuestra. Y pues para el caso específico mexicano, pues entendemos que es el indígena. Y desde luego, pues ya como lo advertía desde el 46 Aguirre Beltrán, pues también los africanos, los afrodescendientes, que también fueron parte de todos estos procesos históricos, ¿no? Y qué es lo que estaré mencionando más adelante, ¿no? Cómo no puede, pues, cerrarse la etnohistoria únicamente al sujeto histórico que ha sido el indio, ¿no? Sino que ha habido otros actores a lo largo de la historia que pues también caben y dentro de los estudios de la etnohistoria. Ahora, en los documentos escritos es donde se puede encontrar las formas de ser y de pensar de esta otra sociedad, de esta otra cultura, ¿no? Un pensamiento diferente al propio. Y aquí recae en este aspecto de que debe ser en los documentos porque es un aspecto histórico, ¿no? Estamos tratando una sociedad del pasado y es a través de estos documentos donde pues tradicionalmente es donde más ha quedado su registro para la etnohistoria, ¿no? Desde luego también nos advierte Romero Frizzi que hay una dificultad por hallar esta voz del indígena, ¿no? Esta auténtica voz del indígena en los documentos, ¿no? En muchos casos es difícil. Y esto se debe a que sus voces fueron dictadas, fueron traducidas y fueron escritas por no indígenas. Es decir, en muchos casos, pues, escribanos españoles, ¿no? Y seguramente, pues, en este traslado, pues hubo mucho descuido, ¿no? En muchos casos no
no se captó fielmente las respuestas de los indígenas, ¿no? Y particularmente porque hablaban otras lenguas, ¿no? Podríamos mencionar pues, el náhuatl, pero lo mismo puede ser el maya, el zapoteco, etcétera, ¿no? Y por esa razón es que, pues, por eso en muchas respuestas, por ejemplo, en los procesos judiciales, cuando hacen sus cuestionarios, pues vemos pues estos dictados, estas traducciones, este traslado de estas escrituras, pero que puede haber muchos desjuicios. Y todo eso es lo que genera que haya, que no esté todo ahí escrito fielmente tal como ellos no lo hicieron, ¿no? Y eso dificulta escuchar bien sus voces, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar bien esta voz, esta palabra del indígena? Y bueno, esto depende de cada tipo documental, ¿no? Lo que se está tratando. Y para ello se requiere conocer lo mejor posible el contexto histórico y cultural de quien se trata, ¿no? Y pues como historiadores debemos ser muy meticulosos con toda esta información, ¿no? Entonces, pues básicamente y partiendo de esta propuesta que nos hace Romero, pues debemos pensar la historia de la sociedad indígena de manera diferente a como nosotros pensamos la nuestra, lo más cercano a la visión de quien investigamos. Entonces, y aquí hago esta cita, ¿no? Que me parece muy relevante, también de Romero Fisi, que nos dice: el etnohistoriador debe conocer las técnicas de cualquier historiador, debe manejar las teorías antropológicas, combinar el trabajo en archivo con el trabajo de campo en los pueblos indígenas, escudriñar en los documentos judiciales y sacar a la luz la cultura indígena. De manera que pues son varios los aspectos que como etnohistoriadoras, etnohistoriadores debemos ser cuidadosos de resaltar, porque pues bueno, también hay muchas dificultades como esta que acabo de mencionar, de dificultades que quedaron para transmitir fielmente la voz de estos indígenas, ¿no? Y como Jiménez Núñez, otro investigador que ha tratado acerca de cómo podemos conceptualizar o decir cómo es el trabajo del etnohistoriador, que nos refiere que un etnohistoriador es un antropólogo de archivo y un historiador de la cultura. Entonces, se insiste mucho en esto, ¿no? En que debemos aproximarnos a estos documentos con una visión, pues, antropológica, etnológica, y tratar estos temas culturales con una visión histórica, como algo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Voy a dar otros ejemplos para abundar en estas contribuciones de estos colegas, con lo que a continuación estaré mencionando en esta intervención. Bueno, y también lo que se vuelve importante aquí dentro de nuestro trabajo, pues es ver cómo se ha pues institucionalizado la etnohistoria, ¿no? Como parte de pues una academia institucional. Y pues sabemos que aquí en México pues han sido pues especialmente pues 3 instituciones las que se han hecho cargo de fomentar, de difundir la investigación etnohistórica. Y ha sido pues desde luego el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y también desde luego su escuela, nuestra escuela, la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pues tenemos la licenciatura en etnohistoria, y también el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, que bueno, como sabemos inició como parte del INAH, ¿no? Que era su nombre el CICINA, que después se convirtió en el CIESAS. Pues bueno, el INAH y el CIESAS como patrocinadora de académicos que han desarrollado la etnohistoria, y la ENA como institución formativa de los profesionales de la etnohistoria. Y haciendo esta revisión, pues bueno, la Dirección de Etnohistoria, que ya ha acumulado sus décadas, por ejemplo, que fue creada en julio del 77, que inició como un departamento especializado,
Y bueno, para tratar de entender también cuál es esa etnohistoria mexicana, pues bueno, basta con observar también pues los trabajos que han desarrollado sus investigadores, ¿no? Y pues aquí puedo mencionar de manera general, ¿no? Muchas ocasiones sabemos que la etnohistoria pues tiene pues sus detractores también y sus críticos. Hay quien señala que no existe o la dificultad para poder definirla, ¿no? Con toda precisión y claridad. Bueno, una manera de lograrlo pues es aproximándonos a qué se ha hecho acerca de la etnohistoria o qué se dice que es la etnohistoria, ¿no? Y hay una serie de temas pues clásicos o que son recurrentes dentro de la etnohistoria, ¿no? Por ejemplo, dentro de la dirección de etnohistoria, lo que se ha investigado, lo diré de manera general, ¿no? Por ejemplo, los cacicazgos indios, ¿no? Estos señores indígenas, cómo sobrevivieron a lo largo de, pues, de décadas y de siglos, manteniendo sus privilegios, ¿no? Defendiéndolos y haciendo lo posible por subsistir dentro de estos embates y estos cambios y transformaciones que se dieron a lo largo del periodo novohispano, por ejemplo, ¿no? También, pues algo novedoso, ¿no? Las plantas o la botánica, algunos aspectos que se pueden aquí tratar desde la perspectiva de la etnohistoria, ¿no? Las plantas, por supuesto, pues como seres vivos que también han sido empleados en rituales, en rituales tienen un uso cultural y por supuesto también una historia, ¿no? Que está registrada, consignada en las fuentes, en las crónicas, etcétera, en los códices. Se ha hecho también investigación al respecto. Los pueblos indios, por supuesto, que me parece que uno de los mejores temas en donde podemos desarrollar la etnohistoria, volver a este punto más adelante. También se ha investigado acerca de los reales de minas, estos espacios que fueron muy importantes desde comienzos del periodo hispánico, por la explotación de los recursos minerales que había en ellos. También otro de los temas que se han tratado desde la dirección de etnohistoria pues ha sido la pues, descripción, la interpretación de materiales arqueológicos, y esta descripción e interpretación desde luego se da a partir o con base en fuentes etnohistóricas, por ejemplo los códices, las crónicas, los documentos. Se ha hecho también historia de los grupos étnicos, muy específicos, ¿no? Los purépechas, por ejemplo, los otomís. Se ha tratado acerca de la religión prehispánica, las deidades, los rituales, el calendario. Se ha trabajado también mucho los archivos parroquiales, en los cuales pues tenemos una fuente pues, prácticamente inagotable para conocer a la sociedad indígena y novohispana. También, asimismo, las fuentes escritas en lengua náhuatl, y también se ha trabajado el septentrión novohispano, ¿no? Entonces, bueno, estos temas que he referido de manera pues, rápida y general nos dan un panorama de por dónde ha ido, ¿no? Este trabajo de investigación de la etnohistoria. Como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia con su dirección de etnohistoria. Y bueno, mencionaba otra institución que también ha hecho mucho por la etnohistoria, pues es el CIESAS. Particularmente pues en los 70s, 80s, que se hicieron mucha investigación acerca de la historia agraria, la tenencia de la tierra, también los tributos, desde luego también los códices, la organización sociopolítica de los indígenas, pues la etnohistoria del área maya también, y pues son también de manera general los temas que han abarcado los etnohistoriadores desde el CIESAS, ¿no? Y que pues curiosamente también como lo mencioné hace un momento, ¿no? En el caso de Norteamérica, que la etnohistoria en 1946 comenzó tuvo su detonante en la documentación de tierras de los indios. Bueno, aquí en el CIESAS, en estos años que acabo de mencionar, pues también se hizo investigación de esta índole, ¿no? Entonces, vemos que hay una tendencia
por ciertos temas de la etnohistoria mexicana. Y se enfoca, pues, son los temas clásicos de la etnohistoria mexicana. Sus periodos se sitúan en el prehispánico y en la Nueva España, ¿no? En el periodo novohispano, principalmente. Sin embargo, pues bueno, desde luego que ahora podemos considerar que se está renovando estos intereses, pero si nos enfocamos en esta historia pues inicial o clásica o tradicional mexicana, pues diríamos eso, ¿no? Se entiende que estos temas recurrentes de la etnohistoria pues son el periodo prehispánico y el novohispano. Ahora, pues aquí lo que nos interesa conocer un poco, pues es cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de los etnohistoriadores para hacer nuestro trabajo, ¿no? O sea, cómo producimos los etnohistoriadores este conocimiento. Y bueno, quise iniciar con, bueno, un poco los orígenes de esto de la etnohistoria y lo que se ha trabajado, y menciono que hay una frecuencia de temas situados en determinada época, porque, pues bueno, volviendo a esto, la mayoría coincide en que se estudia a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas, particularmente desde el siglo XVI, pero también considerando sus antecedentes prehispánicos, ¿no? Que van principalmente desde el horizonte del posclásico. Entonces, bueno, también por esta razón, pues la etnohistoria ha servido para estudiar el pasado local. Si estamos diciendo que uno de los temas en los que más se coincide son los pueblos indígenas, pues bueno, esto nos lleva a estudiar los pasados de las localidades y también de las regiones. Entonces, bueno, eso podemos ver que la etnohistoria ha hecho sobre estos temas. Ahora, sabemos que se le considera como una rama de la etnología o también de la antropología. Siempre aquí está esta situación, ¿no? De que si es de una o es de otra, a cuál método se ciñe más. Sin embargo, pues bueno, sabemos que estudia al ser humano, ¿no? La etnohistoria estudia al ser humano pues a través del tiempo. Este ser humano que, como les digo, se ha enfocado especialmente en la sociedad indígena, para el caso mexicano. Y bueno, también se dice, ¿no? Que son estudios etnológicos, la etnohistoria son estudios etnológicos o antropológicos con base en documentos históricos, ¿no? Por eso siempre se le atribuye esto, ¿no? Esta lectura histórica y antropológica a la etnohistoria, ¿no? Y pues claro, esto nos lleva también a entender que lo que se ha dicho, ¿no? Que es la formación y el desarrollo de un grupo étnico, ¿no? A lo largo del tiempo. Estos, más o menos, en esto se coincide, ¿no? Como les digo, si revisamos la frecuencia de estos temas que se han hecho de manera institucional. Ahora, pues yo considero que la metodología de la etnohistoria, como ocurre con otras especialidades, pues no es algo precisamente mecánico, ¿no? O de seguir pasos numerados, no hay una regla en sí, sino que según nuestro tipo de fuente y nuestros intereses como investigadores, podemos ir determinando pues qué orden debemos llevar para hacer la etnohistoria. Es decir, desde luego, si se elige un tema situado en la temporalidad prehispánica, pues bueno, se debe considerar estas fuentes y de qué manera pues abordarlas para que vaya generándose el conocimiento particular, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es necesario, pues es que debemos tener un amplio conocimiento de los temas históricos. Es decir, el historiador debe tener una formación histórica muy amplia para que sepa seleccionar y sepa discriminar
lo que le conviene o lo que funciona a sus intereses de investigación, ¿no? Y esto quizás es algo muy personal, ¿no? Porque pues cada investigador es diferente, persigue, como les digo, estos objetivos a veces muy personales, y pues bueno, eso va determinando mucho pues el trabajo que uno hace, ¿no? Son cuestiones que uno también debe considerar. Y desde luego, como en todo, pues no debe faltar pues una crítica de fuentes, ¿no? Es decir, en qué contexto fueron creadas nuestras fuentes, ¿no? ¿Qué motivaciones hubo para que se hiciera, por ejemplo, un códice, ¿no? Para que se redactara un proceso judicial, ¿no? O un fraile, qué motivaciones tuvo para escribir una crónica, ¿no? Sin caer en anacronismos, claro, ¿no? También considerando que debemos estar pues imbuidos, muy empapados de esta época, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no? Conocer muy bien pues qué ocurrió en ese siglo, qué significó, para pues entender bien esto que estoy mencionando, ¿no? Cómo operó ese mundo de aquella época. ¿Quién dictó estos documentos? ¿Quién los redactó? Lo que decía hace un momento, ¿no? Con base en lo que propone Romero Frissi, en donde pues se llega a perder por muchas razones la voz más auténtica del indígena, ¿no? Y a veces, como menciono, solo vemos algunas respuestas o a veces algunos renglones, a veces el lenguaje ya está está todo imbuido en este lenguaje hispánico, ¿no? Institucional, administrativo, y eso pues va relegando un poco esta voz del indígena, ¿no? Entonces, pues esta pues, metodología pues tiene que ver mucho con hacer un buen trabajo de archivo, y eso pues nos lleva, sabemos que para hacer un buen archivo pues debemos tener una serie de herramientas y de habilidades, como es la paleografía y como es la diplomática, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya cuando uno hace su trabajo, se da uno cuenta por qué llevamos como historiadores ciertas materias, ¿no? En la licenciatura, que son fundamentales, como lo digo, ¿no? La paleografía. No podríamos nosotros hacer un buen archivo, identificar bien los tipos documentales, los distintos tipos documentales, de no tener conocimientos, por ejemplo, en diplomática. Y también no podríamos entender no solo esta parte técnica de saber los tipos de letras, los sellos, etcétera, sino que también el lenguaje que se está manejando en dichos documentos. Y para entender ese lenguaje, pues debemos saber muy bien, conocer muy bien estas instituciones que generaron estos documentos, ¿eh? Conocer muy bien cómo funcionaban. Por ejemplo, las mercedes reales que eran expedidas desde la Real Audiencia, que iban por los escribanos, firmadas por los virreyes, etcétera. Debemos entender muy bien eso, ¿no? Cómo funcionaba esta estructura administrativa, pues para también tener una buena lectura de estos documentos. Entonces, bueno, podemos ver cómo hay una secuencia, ¿no? Secuencia en el trabajo del etnohistoriador. Una cosa nos va llevando a otra para hacer una buena interpretación, una buena lectura de nuestras fuentes, nuestros documentos, ¿no? Y afortunadamente, pues la etnohistoria dispone de fuentes muy diversas, ¿no? La arqueología, por supuesto, las crónicas que redactaron pues frailes, conquistadores, viajeros, ¿no? Los códices prehispánicos, los pocos códices originales de la época prehispánica, y pues en su gran mayoría los códices que fueron hechos desde el siglo XVI a lo largo de 300 años, ¿no? En los que fuimos parte de la monarquía hispánica. Entonces, algunos documentos, pues como sabemos, son muy prolijos, ¿no? Estos legajos muy extensos que contienen mucha información.
estos documentos oficiales, ¿no? Que como les digo, debemos saber identificar muy bien, saber distinguir bien. Y desde luego también la parte cartográfica, que es una fuente también importante para la etnohistoria. Los espacios mismos, es decir, los lugares, la geografía, los escenarios en donde ocurrieron los hechos, también se vuelven importantes para el etnohistoriador. Entonces, pues es la riqueza de la etnohistoria, ¿no? Considera además, pues, cosmovisiones, saberes ancestrales. Entonces, pues bueno, no podemos quejarnos como etnohistoriadores por falta de fuentes, ¿no? A veces, en efecto, pues son limitadas para el caso específico que nosotros estamos buscando, ¿no? A veces uno quisiera o tiene la idea de que encontrará datos superabundantes sobre determinado tema y no es el caso. Pero por fortuna, como les digo, pues para la historia estos límites se pueden suplir con estas otras fuentes que acabo de señalar, ¿no? Como la oralidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arqueología, y por eso mencioné, ¿no? En qué consiste, por ejemplo, el plan de estudios de etnohistoria en la ENA. Y como les decía, bueno, pues tenemos arqueología, tenemos paleografía, tenemos las clases de etnohistoria, desde introducción en historia 1, en historia 2, en historia 3, que yo creo que son muy importantes para el trabajo clásico que se ha desarrollado aquí en México de la etnohistoria, ¿no? La arqueología, pues por supuesto, para quienes estudian el periodo prehispánico, ¿no? Porque, pues, como sabemos, en la época prehispánica no existían los documentos, aunque todavía muchos de estos documentos o crónicas escritas en el siglo XVI, pues nos están hablando de ese pasado prehispánico. Por eso es tan útil, ¿no? Todavía, si queremos buscar ese pasado prehispánico, en los documentos del siglo XVI, porque allí están todavía, ¿no? Ahora, otra de las ventajas también, pues es que si el etnohistoriador habla una lengua indígena, pues es una gran ventaja para su trabajo, ¿no? Y por esta razón, por ejemplo, tenemos las clases de náhuatl, ¿no? que, que así como el náhuatl, pues puede ser el maya, ¿no? O puede ser otra de todas las lenguas que tenemos registros históricos también, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde va tomando, pues, congruencia, ¿no? Nuestra formación como historiadores, ¿no? La formación que tenemos en la ENA, pues, para trabajar estas investigaciones, ¿no? Que pues, en realidad son investigaciones muy completas, ¿no? Si agregamos datos arqueológicos, con datos documentales, con documentos en otra lengua que no es el español, una lengua nativa. Entonces esto nos habla de una enorme riqueza para el trabajo del etnohistoriador. Y por ejemplo, pues también aquí como parte de eso donde hallamos estas lenguas indígenas, pues también en los testamentos, ¿no? Por ejemplo, en la documentación que registra testamentos, o también en los títulos de tierras comunales, que se vuelven fuentes muy importantes, ¿no? Para desarrollar nuestro trabajo. Entonces, tenemos también que hacer estos análisis de fuentes escritas y saber distinguir, como les digo, quiénes fueron los que elaboraron esto, ¿no? Fueron testigos, saber identificar quiénes generaron estos documentos, los nobles indígenas, si fueron funcionarios, si fueron religiosos, porque cada uno de ellos pues determinará, ¿no? El tipo de, incluso a veces el sesgo que puede tener el documento, ¿no? O qué tipo de información. Por esa razón, tan solo de ver, y ahí interviene mucho la diplomática, el tipo de sello, el tipo de letra, tan solo la imagen misma del documento, ya nos está advirtiendo de por dónde podemos nosotros encaminar nuestra investigación, ¿no? Y que también todo esto se pueden algunos datos incluso confrontar con la arqueología, ¿no? Como en el caso de la época prehispánica, ¿no? Donde les digo que mucha información todavía está contenida en los documentos del siglo XVI. Y podemos hacer incluso estos estudios comparativos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo la fuente del siglo XVI y qué estamos viendo en el material arqueológico, ¿no? En un monolito, por ejemplo.
en muchas ocasiones, como mencioné al comienzo, se nos dice, ¿no?, que debemos hacer una lectura antropológica o una lectura etnológica de estos documentos, ¿no? Y a veces, pues bueno, se dice muy fácil, ¿no? Pero no se dice cómo se hace, ¿no? Que esto es importante para el trabajo de la etnohistoria, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues es aplicar todo este saber antropológico o bien etnológico a estos documentos. ¿De qué manera? Por ejemplo, el parentesco, que es un tema que se estudia mucho desde la antropología y que lo vemos muy presente, por ejemplo, en los documentos de tierras o o en los reclamos por conservar los privilegios de la nobleza indígena, pues definitivamente ahí se recurre a hacer referencia a los parentescos, ¿no? A estos linajes que provienen desde la época prehispánica, que tuvieron participación o que fueron aliados de los soldados españoles. Ahí podemos estar haciendo una lectura del parentesco en documentos históricos, por ejemplo. La organización sociopolítica también, ¿m? Que es uno de los temas que se encarga la antropología y que también encontramos en los documentos de archivo, de tierras, por ejemplo, también, ¿no? Cuando se habla de las tierras comunales, pues bueno, ahí nos van diciendo, ¿no? Cuáles son los pueblos, quiénes ahí son los que se dicen pertenecer a él, ¿no? Intervienen mucho los cabildos, por ejemplo, los cabildos indianos. Entonces, bueno, aquí estamos detectando una organización sociopolítica. Los grupos sociales también, por ejemplo, en los archivos parroquiales, donde se habla de mestizos, de mulatos, de criollos, de todos ellos, estos grupos sociales, pues es darle una lectura antropológica o bien etnológica a estos documentos. El pensamiento religioso, por ejemplo, cuando se hablan los procesos inquisitoriales, ¿no? Hacen denuncias sobre, pues, hechicería o algunos casos de idolatría, pues estamos viendo todavía prácticas religiosas de raigambre prehispánica. Todo esto lo estamos viendo en los documentos. Lingüística, pues claro, cuando están escritos en otra lengua, cuando están escritos los documentos en náhuatl, por ejemplo, en los títulos primordiales, donde están escritos pues, en otra lengua, ¿no? Y entonces ahí podemos entender o ver esta parte, pues, de lingüística en estos documentos. Estamos aplicando esta lectura antropológica, ¿no? Desde luego también haciendo trabajo de campo que tiene que ver con la etnografía, ¿no? Que pues cómo acudimos cuando el etnohistoriador, la etnohistoriadora decide ir al lugar de los hechos, pues desde luego tiene que hacer observación, tiene que describir, ¿no? Tiene que interpretar como parte de estos recorridos pues in situ, ¿no? Como se dice, en el lugar de los hechos, y esto pues también conlleva técnicas de los métodos etnológicos y antropológicos. También hacemos investigación pues cualitativa, ¿no? Cuando acudimos a los pueblos rastreando alguna tradición oral, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos a través de entrevistas, ¿no? Y también puede ser un trabajo cuantitativo cuando pues hacemos estadísticas, ¿no? Cuando recurrimos a fuentes como los padrones, cuando vemos los censos y que nos arroja información acerca de la demografía, ¿no? Y con la cual pues por supuesto podemos hacer estadística. Entonces, bueno, me parece que de esta manera pues se puede responder a esa necesidad, ¿no? Cuando se nos dice, es que tenemos que hacer una lectura antropológica o bien etnológica de la historia, del pasado de estos grupos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aplicando todo esto que acabo de señalar, ¿no? Y que eso, pues, lo vemos tanto en los pueblos como en los documentos particularmente, ¿no? Pero como pues les digo, o sea, tiene su complejidad, claro, porque pues requiere que se tenga la preparación, como digo, en paleografía, en diplomática, pues sí, en identificar materiales arqueológicos, ¿eh? Y pues conocer bien el contexto de la época, del periodo novohispano,
pues para entender bien estas fuentes, ¿no? Para trabajarlas bien. Bueno, y tenemos otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, que son muy interesantes, las relaciones geográficas, por ejemplo. Existe este conjunto documental que pues, los más famosos pues han sido editados por este investigador de la UNAM, René Acuña, quien hizo acopio pues, de las relaciones geográficas del siglo XVI, como se le conoce, y que nos arrojan, como saben, una serie de 50 preguntas que ordenó Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI para conocer cómo eran pues estas posesiones americanas, como lo fue la Nueva España. Y esta, por ejemplo, se vuelve una fuente muy importante para los etnohistoriadores, por ejemplo, porque pues, nos describen cómo eran estos pueblos, estos lugares en esa época. Cuando se habla de, por ejemplo, hacer pues etnografía histórica, ¿no? Es decir, ya no podemos volver al pasado como para pues trasladarnos a esa época y verlo tal cual como fue. Pero disponemos de estas fuentes que, como digo, nos describen cómo era. De manera que se puede hacer una lectura etnográfica histórica a partir de estas fuentes, ¿no? Y claro, ya cuando uno acude a estos pueblos y los recorre, pues se encuentra uno mayores coincidencias, ¿no? Ya todo comienza a cuadrar. Así como las relaciones geográficas son importantes, pues tenemos también las tasaciones que servían para pues, regular el tributo de los indios, ¿no? Y que esta es una fuente que también se vuelve importante para los etnohistoriadores porque pues, nos está señalando qué producían, por ejemplo, qué estaban entregando como parte periódico de sus tributos, ¿no? La entrega periódica de sus tributos. Entonces, son fuentes importantes pues, para conocer el acontecer humano de estos pueblos, de esta sociedad. Muchas como es lo que quedó consignado en estos documentos. Los pleitos de tierras, ni se diga, ¿no? También que hago énfasis en esto, ¿no? Como en el caso norteamericano, que uno de los motivos que tuvo para que surgiera la etnohistoria en Norteamérica, pues fue la documentación agraria. Y aquí en México, pues también lo es, una fuente muy importante para conocer a esta sociedad del pasado. Nos habla de estos pueblos, cómo estaban organizados, constituidos, sus gobiernos a través de los cabildos, cómo estaban sus propiedades, dónde las tenían, cuáles eran sus límites, quiénes fueron los que atentaron contra sus propiedades, y reconocer, ahí podemos identificar también sus reclamos, sus demandas, sus exigencias. No quedarnos con la idea de que el indígena fue un sujeto, un actor pues pasivo, ¿no? que permitió ser avasallado sin reacción alguna. No, en absoluto, ¿no? Y es gracias a estos pleitos que podemos ver precisamente cómo es que funcionaba esta defensa por parte de ellos, ¿no? Entonces, pues la relevancia del siglo XVI, ¿no? También tiene que ver mucho con este trabajo que se ha hecho de la etnohistoria tradicional, que es la que estoy comentando. Y tiene que ver mucho porque si uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón la etnohistoria mexicana se ha enfocado tanto en el periodo prehispánico y en el siglo XVI? Ahora, claro, ya está rebasando estas pues, fronteras que estaban con las cuales se inició, pero el siglo XVI, porque es un siglo fundacional, ¿no? Y marca un cambio muy importante, un cambio muy relevante en la sociedad que deja de ser pues, mesoamericana, por así decirlo, ¿no? Pasado antes de la presencia de los europeos, y cambia de manera muy drástica bajo una nueva organización, y esto es importantísimo, y por esta razón es que se ha enfocado mucho la etnohistoria en el siglo XVI, ¿no? Es la implantación de nuevas instituciones, por ejemplo, pues la Iglesia Católica, la encomienda, el repartimiento,
y en donde la participación del indígena es absoluta, ¿no? En todo esto. Entonces, además de la producción documental de la que disponemos, como para pues, poder hacer investigaciones acerca de este periodo y de estos temas, ¿no? Eso es lo que se ha vuelto importante. Bien, con respecto a un poco cómo es que yo he trabajado esto de la etnohistoria, mi tesis de licenciatura, como lo mencionaron en la presentación, mi tesis de la licenciatura tiene que ver sobre la época prehispánica, en un altépetl, en un señorío, en un territorio indígena, localizado en la sierra noreste de Puebla, colindante con el territorio de Tlaxcala, este lugar que se llama Iztacamastitlán. Y ahí pues me planteé preguntas que seguramente muchos de nosotros cuando estamos en la licenciatura de etnohistoria en la ENA, pues nos hacemos, ¿no? Que tiene que ver con el origen de los pueblos de indios, ¿no? Los pueblos originarios. Y que la etnohistoria me parece que ahí funciona bastante bien, porque nos permite hacer estudios de muy larga duración, ver la génesis de estos pueblos, y esto conlleva una serie de temas que derivan de esto. Por ejemplo, pues aquí para poder desarrollar este tipo de temas hay que recurrir mucho a las fuentes de la cultura indígena, ¿no? Que, como lo digo, pues están registrados, consignados en códices, en documentos, a veces muy mínimos, ¿no? Cuando uno busca la historia de los pueblos, quizá uno esperaría encontrar una abundancia de fuentes, ¿no? Que nos hablen de todo eso. Pero cuando busca uno verdaderamente el origen, es muy poca la información, ¿no? A veces líneas, o un par de renglones, pero no es mucho. Pero como les digo, ¿no? El método histórico, estos datos mínimos, nos permiten hacer una gran investigación. ¿Por qué razón? Porque tenemos una variedad de fuentes de las que también nos podemos valer para engrandecer las investigaciones, ¿no? En mi caso, pues claro, lo hice a partir de las crónicas del siglo XVI, donde se mencionaba este pueblo, a los iztacamastitecas, principalmente en la obra de Diego Muñoz Camargo, y también información que hice el esfuerzo por contrastar con la información arqueológica, con la datación que se maneja, que manejan los arqueólogos, ¿no? En los horizontes, ¿no? Pues el preclásico, el clásico, el posclásico, pues para hacer coincidir, ¿no? Lo que se dice en las fuentes con los materiales arqueológicos, ¿no? Con los fechamientos que han hecho los arqueólogos. Y también, pues algo que a mí me fue de mucha utilidad, que me ha sido de gran utilidad, pues ha sido la geografía histórica. Para mí, pues la geografía y el paisaje han sido una fuente que revela muchos datos para poder hacer pues reconstrucciones del pasado, ¿eh? En el espacio queda registrado también el paso del tiempo y desde luego el acontecer humano. Entonces, lo que hice también fue recurrir mucho a la toponimia. A la toponimia, verdaderamente los topónimos son una fuente muy importante para la etnohistoria, ¿no? Y esto nos liga también directamente a la lingüística. En mi caso, con este lugar que les menciono, Iztacamastitlán, que pertenece pues a la cultura de los nahuas, pues fue entender un poco, ¿no? La lengua náhuatl, el significado de los lugares, y a partir de ello, pues ver pues la génesis de un pueblo, ¿no? Cómo el significado de un nombre de lugar nos ofrece mucha información para entender, pues eso, su identidad cultural, su devenir como grupo aparte del resto, ¿no? Un grupo único. Y bien, aquí por esta razón yo en ese momento, ¿no? Entendí la etnohistoria como una especie de formación y desarrollo histórico de una cultura autóctona. Y es un conocimiento al que se llega por medio de la multidisciplina.
la multidisciplina, que es la que he mencionado, ¿no? Tiene uno que hacer uso de la arqueología, de la lingüística, desde luego de la etnografía, y a todo ello darle una interpretación histórica y antropológica. De manera que, pues bueno, desde luego ahora los alcances de la etnohistoria son mayores. Yo creo que ahora la etnohistoria debe hacerse cargo de estudiar, de investigar la diversidad étnica a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso ya para no quedarnos únicamente en estos periodos tradicionales, ¿no? Que es la época prehispánica y el siglo XVI, sino que salir de ello y pues abarcar los demás siglos, ¿no? El 17, 18, el 19, que quizás hace mucha falta hacer en historia, partiendo de la centuria del siglo XIX, el siglo XX, por supuesto, y el presente, ¿no? Y esto se debe gracias a que pues la etnohistoria es multidisciplinar, es interdisciplinar, ¿no? No se puede ajustar o limitar solamente a unas cuantas fuentes, no, al contrario, ¿no? Puede echar mano de muchas herramientas para generar su conocimiento. Y desde luego, ¿no? Estamos conscientes, ¿no? Que los temas de la etnohistoria están cambiando. ¿Cómo podríamos nosotros identificarlo? Pues en primer lugar por las investigaciones que están haciendo los estudiantes que egresan de la licenciatura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué títulos le dan a sus investigaciones? ¿Qué método, qué marco teórico ellos están usando para generar esto? Habría que echar un ojo a la base de datos, ¿no? De las investigaciones de estos egresados. Los temas de la historia sin duda están cambiando, ¿no? Ya están saliendo de este periodo únicamente el prehispánico o del siglo XVI o XVII o XVIII, ¿no? Y pues, por ejemplo, ¿qué temas pueden ser útiles para el presente? Lo estamos viendo. Los territorios indígenas, ¿no? Cómo están amenazados actualmente debido pues a estos proyectos extractivistas, por ejemplo, las concesiones minerales de las mineras que están afectando a los etnoterritorios, ¿no? A los territorios de los indígenas, y que también pues hay un interés fuerte por explotar los recursos naturales que ahí se encuentran. Y vemos la defensa de estos pueblos, ¿no? Tan solo de este lugar que yo investigué, de Iztacamastitlán, pues bueno, recientemente la Suprema Corte resolvió, ¿no? Cancelar una concesión minera ahí, pero pues los vemos a ellos nuevamente, ¿no? Defendiendo sus territorios, apelando a su pasado para proteger lo que siempre ha sido de ellos desde tiempos inmemoriales. Entonces, pongo esto como un ejemplo, ¿no? De cómo es que se pueden hacer etnohistorias de casos en el presente. Y uno de ellos, pues, es esto, ¿no? Que acabo de mencionar. Y bueno, claro, esto también tiene que ver pues con la creatividad que tienen ahora los jóvenes que están estudiando en la ENA, esta creatividad, esta sensibilidad que deben tener ellos para incluir a la sociedad indígena, ¿no? Que como les digo, pues no solo es la sociedad indígena, ¿no? También como lo mencioné, Aguirre Beltrán nos propone, ¿no? Que también la etnohistoria es capaz de hacer investigación de los afrodescendientes, ¿no? Y en general, pues de toda la sociedad se puede hacer esto, ¿no? También, pues, será interesante ver cómo se está desarrollando el trabajo de los alumnos, de qué manera están haciendo propuestas metodológicas de los nuevos temas que pueden surgir de la etnohistoria, ¿no? Ya alejados de estos temas tradicionales de la época prehispánica y el siglo XVI, ¿no? Hay también, pues, esta resistencia histórica de los pueblos, ¿no? Que podemos ir registrando. Por ejemplo, la defensa que se hizo el pueblo de Atenco, por ejemplo, ¿no? De sus tierras. Este despojo de tierras que sucede en los pueblos actualmente, ¿no? Yo creo que es un buen tema que se puede desarrollar como parte pues, de esta especialidad de la etnohistoria, ¿no? Y pues bueno, en realidad, como le digo, pues cada alumno tendrá sus
sus nuevas propuestas, ¿no?, que podemos estar observando. Entonces, desde luego la etnohistoria debe ser útil para responder a preguntas de nuestro pasado y que sin duda lo serán también para entender mejor nuestro presente, ¿no? Y como digo, yo creo que la etnohistoria bien puede dedicarse en adelante a estudiar esta diversidad cultural, que está presente en una geografía tan amplia como es la mexicana, ¿no? Ahora que pues estamos viendo muchas crisis en la sociedad, que no son nuevas, por supuesto, que tienen un origen en el pasado, que han afectado a la sociedad indígena o a la sociedad afrodescendiente, etcétera, a los mestizos, etcétera, y que pues la etnohistoria pues ahí tiene pues las herramientas para pues dar explicaciones a todo este acontecer del presente, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera brevemente es que concluyo mi participación en este esfuerzo por entender un poco la metodología de la investigación en etnohistoria, que como les digo, pues sí requiere esto que tengamos una serie de fuentes, de variedad de fuentes para hacer nuestro trabajo, pues también nos exige, ¿no?, una especialización pues amplia, bien documentada. Si nuestro trabajo es prehispánico, pues abundar en ello, en los materiales, en las épocas, en las cronologías. Será todo esto lo que vaya determinando las necesidades que nosotros requerimos para hacer la etnohistoria. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Nava. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas y dudas. En primer lugar, le hacen una pregunta que contiene 3 preguntas y es la siguiente. ¿Cuáles son los principales obstáculos, dificultades y retos de la etnohistoria en México? Sí, bueno, yo creo que esas dificultades las encontraremos, pues como les digo, según el tema, ¿no?, que estaremos investigando. No sé, depende mucho de eso. Miren, en el caso de la historia de los pueblos de indios, ¿no?, por ejemplo, algunos alumnos, ¿no?, cuando dicen yo quiero hacer la historia de determinado pueblo, no sé, en la Cuenca de México, ¿no?, y esperan encontrar pues referencias muy descriptivas o muy amplias del pasado de esos lugares, ¿no? Y no las hay las fuentes, o están maltratadas, o no llegaron, o hacen falta, ¿no? Yo creo que esa falta de fuentes sería una de las dificultades y que perfectamente se puede resolver haciendo uso de otras fuentes, ¿no? Como tienen una solución, por supuesto. Y como les digo, aquí podemos hacer uso de estas otras que tenemos a nuestra disposición, fuentes arqueológicas, la tradición oral también, por ejemplo, ¿no? O quizás si, por ejemplo, estamos buscando documentación de, no sé, del cabildo indígena, a lo mejor nos encuentre, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación y lo encontremos quizá en un archivo parroquial, o quizá incluso adentrándonos a otros temas, ¿no? Por ejemplo, quizá algo que se plantea alguien es, no sé, quiero escribir sobre el cabildo indio, pero no hay las fuentes. Y probablemente revisando en la documentación agraria, encuentra algunos indicios que le sugieren información al respecto. Yo veo limitaciones de ese tipo, más bien, no precisamente así como que pues nos encontremos en crisis o algo así, no. Yo creo que como les mencioné, ¿no?, más bien el panorama futuro de la historia puede ser incluso más amplio, ¿no? Salir de estas temporalidades tradicionales que ha sido el periodo prehispánico y el siglo XVI y adentrarnos más a el devenir social de los siglos que continuaron, ¿no? Yo vería las limitaciones de ese tipo. También le hacen una pregunta en torno a términos teóricos y conceptuales. Preguntan, ¿por qué se
ir hablando del indígena en los estudios etnohistóricos y no más bien de diversidad étnica. Sí, bueno, porque el indio ha sido desde que se concibió como tal, desde 1492, cuando Colón, ¿no?, hace esta denominación que es más bien un gentilicio, ¿no? De manera que tiene una respuesta histórica, pues desde ese momento quedó marcado que el sujeto que se iba a estar, que iba a estar presente en todas estas discusiones iba a ser el indio. El indio. Ahora, ¿de por qué nos habla de diversidad indígena? ¿Me menciona la pregunta? Perdón. Sí, que por qué no mejor hablar de diversidad étnica para sustituir la categoría de indígena en los estudios etnohistóricos. Sí, bueno, es que, bueno, aquí en la historia mexicana, pues se asocia mucho, ¿no?, lo étnico con la sociedad indígena, ¿no? En efecto, ¿no? Tendríamos entonces que estar reconociendo una diversidad étnica. Ahora lo sabemos, ¿no? Es un país multicultural, pluricultural, pero se sigue teniendo al indio como sujeto histórico en los estudios etnohistóricos por esta razón, ¿no? Siempre en la documentación que se encontró desde el siglo XV, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pues fue el concepto de indio, ¿no?, para referirse a esta sociedad. Creo que por eso la frecuencia de su mención o de su tratamiento en las investigaciones. Sin embargo, como digo, o sea, perfectamente ahora, con las investigaciones que tenemos, pues podemos hablar más de una diversidad cultural, ¿no? De una diversidad cultural que, pues, por supuesto, parte de una diversidad, pues, humana, ¿no?, étnica. Eh, También nos preguntan que si usted ha llevado a cabo en algún caso un estudio multidisciplinar que involucre a otras disciplinas y que haya resultado con buenos resultados. Sí, como mencioné, ¿no?, yo cuando me planteé buscar el origen de este pueblo de indios, de Altépetl, que es Iztacamastitlán, pues tuve que partir, pues, por supuesto, de fuentes, pues, arqueológicas, ¿m?, para entender, por ejemplo, su religión, ¿no?, qué deidades, qué vestigios de deidades había. Tuve que hacer uso de, pues, la lingüística, por supuesto, como lo mencioné, con los topónimos, entender el significado de estos nombres de lugares, a qué nos estaban haciendo referencia, y cómo estos nombres de lugares que, pues, por supuesto, están refiriéndose a un paisaje, a un entorno, a una geografía. Tuve que adentrarme también en estos conocimientos. Desde luego, en la documentación, para entender los documentos, pues fue necesario, pues, aplicar la paleografía, la diplomática, las fuentes como las crónicas. Entonces, pues todo esto involucra, pues, una serie de disciplinas, ¿no?, para poder generar el conocimiento. Porque si me hubiese yo aferrado a querer encontrar toda la información a partir de una sola fuente, eso hubiese sido imposible. De manera que por eso, pues, traté de hacer todo, buscar en todas estas disciplinas información para generar la investigación. Por Facebook nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene que tener el etnohistoriador para que las comunidades indígenas tengan un mayor acceso a documentos históricos sobre sus poblaciones? Pues se tienen que involucrar los propios pueblos. Y de hecho, pues como lo era antes, ¿no? Los pueblos, digamos, en el periodo novohispano, pues eran quienes controlaban, bueno, en sus baúles, en sus cabildos, conservaban buena parte de su documentación, la más valiosa, ¿no?, la que hacía referencia, por ejemplo, a sus comunidades, a sus bienes de comunidad, mejor dicho.
Entonces, son los propios pueblos los que se deben involucrar en la conservación y en la difusión de sus documentos. Para eso se requiere que estén organizados, que tengan una conciencia histórica, es decir, que su historia tiene un valor social que merece ser rescatado, recuperado, difundido. Esto pues depende más bien pues sí, de la sensibilidad, del interés que tengan los pueblos pues de conocer su historia, ¿no? Yo lo vería de esa manera. ¿Hay alguien en la sala de Zoom que quisiera hacerle alguna pregunta al maestro Nava? Pueden abrir el micrófono directamente o alzar su mano. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Bueno, algún Sí, comentario. adelante. Gracias. Bueno, para empezar, gracias por la presentación. Estuvo muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo por esta cuestión metodológica. Creo que existe mucho dentro de las disciplinas antropológicas y que siempre ha quedado como en una gran duda que tenemos todos, y lo digo porque yo como antropólogo físico la he tenido, y es precisamente cómo es que la etnohistoria o qué elementos de la etnohistoria o herramientas podemos utilizar las demás disciplinas, así como tú mencionabas un poco sobre cómo ustedes como etnohistoriadores retoman algo sobre las otras disciplinas. Nosotros también pues, retomamos metodologías de otros. Y de ahí va mi pregunta, porque una de las cosas o de los problemas con los que yo me he encontrado mucho es con el estudio de los registros que hay en los archivos municipales, por ejemplo, que em, cuando uno los revisa, por ejemplo, en los nacimientos o en las defunciones, yo me he topado con que, haciendo etnografía, en que la gente en algunas comunidades indígenas, si es que no en casi todas, se cambian los nombres. Entonces no es el mismo nombre con el que se registran, que el mismo que utilizan con el que se bautizan o luego con el que son conocidos por cuestiones culturales que no quieren que se sepa su nombre original. Y entonces yo me he topado con un gran problema al tratar de hacer o sea, tratar de hacer genealogías. Y, por ejemplo, voy a los archivos y reviso el nombre de la persona, pero ya no encuentro la defunción porque cuando hicieron el registro de la defunción se registró con otro nombre. No sé si existen algunas metodologías dentro de la historia para hacer análisis de archivos, en particular con este tipo de contextos, que puedan ayudarnos a quienes tratamos de meternos a este campo, porque además creo que también hay un gran problema en muchos municipios que cuando ven papeles y se les acumulan papeles, destruyen los papeles. Me ha tocado en varias ocasiones ver cómo es que queman los archivos o por cambios de gobierno, algo sucede que los elimina porque no los consideran como valiosos, que para nosotros es demasiado valiosa esta información, ¿no? Pero siglos enteros creo que los han desechado ahí en ese tipo de acciones que suceden. Entonces, no sé si hay alguna forma o alguna metodología para poder hacer un estudio de eso, o si hay alguna forma de llegar a este tipo de información por otros medios. No sé si hay archivos parroquiales o algo que nos puedan ayudar para poder pues entender ese tipo de contextos. Yo me he quedado mucho con esa duda y me he topado siempre con ese problema. Sí, gracias. Sí, en efecto, ¿no? Pues ha habido mucha pérdida de documentos por ignorancia, ¿no? Como digo, como ahorita respondí a la pregunta, ¿no? Pues es necesario que los pueblos mismos se apropien y valoren su historia y sus documentos, ¿no? El problema es que pues hay pocas las oportunidades como para transmitirles el valor que tienen esos documentos y esas fuentes y por qué conviene que ellos los conserven, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, pues en efecto, ¿no? A veces en los pueblos no había mucho rigor, ¿no? Para con los nombres, particularmente en los archivos parroquiales, en donde cambian mucho, digamos que estas calidades sociales que había, por ejemplo, si eran mestizos,
y es que genera muchas confusiones porque a veces se registraban como mestizos y más, por ejemplo, en su bautizo, ¿no? Dice, es mestizo, fulanito. Y más tarde, cuando se casa, dice que es mulato. Y esto se presta a confusiones, ¿no? Y este problema se debe a que, pues en realidad, fueron tantas las mezclas que se volvió tan innecesario, incluso había esa necesidad de querer, en la sociedad novohispana, pues cada quien tenía su lugar, ¿no? Porque según ese lugar, esa calidad de la persona, pues iba a tener pues derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, por eso era tan importante, o sea, se insistía, digamos, que en registrarlos como mestizos o como mulatos, o como indios, ¿no? O negro o pardo. Pero con el paso del tiempo, o sea, la gente no tenía mucho rigor en eso y también como mencionas en los nombres, ¿no? Entonces quizá era un descuido de la sociedad cómo poder rastrear si se trata del mismo individuo, pues contrastando, haciendo comparación con los documentos de ese mismo lugar. Por ejemplo, si estás en el pueblo X, ¿no? Y estás revisando específicamente los documentos parroquiales. Si acaso existe los documentos pues civiles, no sé, que esa misma persona haya cometido un delito y por eso se le abre un proceso, etcétera, pues ahí ir contrastando para ver si se trata del mismo personaje. Es difícil, ¿no? Es difícil. Puede ser difícil si se dan esas confusiones que estoy mencionando, tanto por nombre o por la calidad social, pero me parece que una manera de identificar si es la misma persona sería pues revisando todos los registros de archivo de ese mismo lugar, los archivos civiles y los archivos religiosos, porque pues no habría otra manera, buscar en censos, en padrones, en tasaciones, en todo eso, para ver si es la misma, pero es difícil que en un mismo pueblo esté conservada y exista toda la documentación que generó. Es complicado, ¿no? Por lo que decimos, no sobrevivieron todas estas fuentes, ¿no? Y sí, ya cuando uno revisa estos documentos se da uno cuenta que hay mucha confusión por esos motivos. Uh-huh. Y que quizá también para ellos era un poco, pues sí eran muy laxos quizá en tener una persona pues cuando nacía se le registraba de tal manera y cuando crecía pues ya se sentía de otra manera, ¿no? Quizá fueron ahí poco rigurosos en eso, ¿no? Y tampoco pues nadie andaba tras de ellos para sancionarlos, de volver a su documento, por ejemplo, si se está casando, volver a su documento de bautizo para ver cómo quedó registrado, sino que las personas se presentaban al momento y pues podían decir otra cosa, ¿no? Y de ahí esas confusiones, ¿no? Que sí se vuelven difíciles para uno como investigador que está buscando, por ejemplo, esos parentescos tan precisos. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala de Zoom? Si no, para ir cerrando. Sí. Adelante, Carlos. Tienes la palabra. Sí, gracias. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, antes que nada, felicitar al profesor Antonio Nava. Su exposición fue muy interesante, de verdad que me abrió el panorama. Yo no soy del área de antropológica, sino soy del área de turismo. Y de verdad que todo lo que nos compartió, pues yo lo iba registrando muy puntualmente, porque igual, pues generar este tipo de investigación nos permite tener como ese acercamiento a hechos históricos que de pronto es complicado encontrarlos, por ejemplo, en los archivos. Y ahí va mi pregunta. Actualmente estamos haciendo una investigación sobre cuestiones del PAN en Temascaltepec, en el sur del Estado de México, pero casi no hay información escrita. Sin embargo, nos hemos encontrado los diarios de la tatarabuela de la dueña de la panadería, y mi pregunta sería, ¿estos documentos los podríamos considerar como válidos
para este tipo de investigación o para cuestiones de fechamiento histórico? Sí, bueno, gracias Carlos por tus comentarios y por la pregunta. Sí, por supuesto, si estos documentos que tú dices, este escrito que dejó la abuelita, pues desde luego fueron hechos en el pasado, ¿no? Habría que, pues, transcribirlos, leerlos, para ver qué información contiene. Probablemente es un recetario, ¿no? De cómo preparar el pan, o no sé si vengan datos, por ejemplo, de los lugares de distribución donde pues vendían entregaban estos panes, o los precios de estos panes. Entonces, pues toda esa información se vuelve muy valiosa. Y pues de los lugares, ¿no? Por ejemplo, dices que Temazcaltepec, creo que entendí. Pues es parte de la historia de Temazcaltepec, saber que, por ejemplo, hace 2 generaciones había una mujer que se dedicaba a la producción del pan, que lo vendía, etcétera. Eso, la importancia de ese escrito dependerá de la información que contiene y las preguntas se le puedan hacer a esa fuente, ¿no? Como te digo, si es un recetario, pues no sé, incluso hasta si es un diario personal, nos estaría hablando un poco de pues la vida cotidiana de aquella época, ¿no? De los lugares donde vendía, donde distribuía, los precios. No sé, es lo que de momento se me viene a la cabeza que puede contener ese documento. Pero sin duda sí es importante porque es un documento que no se hizo en el presente. Es un documento pues ya histórico, ¿no? Son papeles pues familiares, son papeles personales, pero que desde luego aportan información. Entonces sí pues tiene un valor, ¿no? Tiene una importancia el que pues se conserve y que se conozca bien la información que contiene. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que eso ha sido todo. Por parte del equipo de LOCA, le queremos agradecer por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros, maestro Antonio. Y, y, y también al amable auditorio, queremos darle las gracias y recordarles también que el próximo 3 de octubre tendremos otra sesión de LOCA. Esta vez hablaremos sobre la metodología de la antropología social en términos teóricos y prácticos. No sé si guste decir algo más, profesor. Pues agradecer nuevamente por esta invitación y pues hay futuro para las investigaciones etnohistóricas, ¿no? Depende de estas nuevas generaciones, qué propuestas tienen, qué tan creativos son para adecuarlos a estos intereses que ha trabajado la etnohistoria, y pues larga vida la etnohistoria, ¿no? Verdaderamente creo que puede resolver, pues como dije, muchas dudas de nuestro pasado. Y pues también, ¿por qué no plantear soluciones para el futuro, ¿no? Entendiendo mejor, pues esta, como digo, diversidad cultural o diversidad étnica, que es lo que pues debe prevalecer en el futuro, ¿no? El reconocimiento de todas estas participaciones en la sociedad, de todos sus individuos, todos sus actores, sus sujetos, a lo largo del tiempo y en nuestro presente. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias y esperemos que regrese aquí con nosotros. Claro. Hasta luego. Hasta luego, gracias.